En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, antes de celebrar esta Eucaristía, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Tú que siendo rico te hiciste pobre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que siendo fuerte te hiciste débil, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que siendo grande te hiciste pequeño, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios invisible y todopoderoso, que disipaste las tinieblas del mundo por la venida de la luz verdadera, míranos con bondad para que nuestras alabanzas proclamen dignamente el sublime nacimiento de tu Hijo unigénito, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta de San Juan. Queridos hermanos, la señal de que conocemos a Dios es que cumplimos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, y no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado verdaderamente a su plenitud. Esta es la señal de que vivimos en él. El que dice que permanece en él debe proceder como él. Queridos míos, no les doy un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, el que aprendieron desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que ustedes oyeron. Sin embargo, el mandamiento que les doy es nuevo, y esto es verdad tanto en él como en ustedes, porque se disipan las tinieblas y ya brilla la verdadera luz. El que dice que está en la luz y no ama a su hermano, está todavía en las tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y nada lo hace tropezar. Pero el que no ama a su hermano está en las tinieblas y camina en ellas, sin saber a dónde va, porque las tinieblas lo han enceguecido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alégrese el cielo y exulte la tierra. Alégrese el cielo y exulte la tierra. Canten al Señor un canto nuevo. Cante al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Alégrese el cielo y exulte la tierra. Día tras día proclamen su victoria. Anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas en Alégrese el cielo y exulte la tierra. El Señor hizo el cielo, en su presencia hay esplendor y majestad, en su santuario poder y hermosura. Alégrese el cielo y exulte la tierra. Luz para iluminar a los paganos y gloria de tu pueblo Israel.
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley: todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtola o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él, y él le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlo, dijo a María, la madre: Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel, será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en estos días estamos leyendo los hechos concretos que pasaron después del nacimiento de Jesús. Acá tenemos cuando Jesús es llevado a circuncidar a los 8 días, que se encuentra con el anciano Simeón. Leeremos lo de la profetisa Ana. Bueno, eso en los evangelios. Y en la primera lectura estamos leyendo de las cartas del apóstol San Juan. De las 3 pequeñas cartas del apóstol San Juan, que están al final del Nuevo Testamento, un poquito antes del Apocalipsis, por ahí están estas cartas de Pedro, de Juan, ¿verdad? Bien, y en estas cartas de Juan lo que se resalta el amor. Dios es amor, la señal que conocemos a Dios es que cumplimos sus mandamientos, etcétera, etcétera. El que no los cumple es un mentiroso, etcétera, etcétera. Y dice, el que dice que conoce a Dios tiene que amar al hermano. El que está en la luz y no ama a su hermano está todavía en las tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, etcétera, etcétera. Habla del amor. San Juan, que al final de la vida se dice que San Juan hablaba del amor, del amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo. El mandamiento primero de los cristianos, amar a Dios sobre todas las cosas y el prójimo como uno mismo. Es que celebrar la Navidad no es solamente quedarse con la ternura y con el romanticismo de una noche donde nace el niño, Dios se hace niño y vienen a visitarlo los pastores y los angelitos y los reyes magos, que eso también es celebrar la Navidad, pero celebrar la Navidad es transformar la vida. Justamente el 25 celebramos la Navidad, el 26 era San Esteban, que era el primer mártir, un hombre que se dejó transformar por ese niño que había nacido en Belén, por ese Dios que después murió en la cruz, ¿verdad? Ayer eran los santos inocentes, los mártires, santos inocentes mártires, que sin saberlo también habían dado su vida por Cristo, habían sido mártires. Es decir, celebrar la Navidad es transformar la vida, y la medición de la transformación de la vida es el amor. Dicen que San Juan, cuando ya era anciano, San Juan había conocido
a Jesús y muere viejo y de muerte natural, el único de los 12 apóstoles que muere de muerte natural. Bien, y mucha gente iba a que le contara cosas de Jesús, porque había conocido personalmente a Jesús. Entonces contaba cosas. Ya cuando se puso anciano, que no, ya, en fin, no hablaba tanto, igual la gente le iba a preguntar, que le contara cosas de Jesús. Y ya anciano ya no contaba cosas. Ya había puesto, bueno, vaya a saber, capaz que había, en fin, perdido la memoria, o como cualquier persona que se pone anciana, ¿verdad? Que a veces pasa que ya no se recuerdan las cosas, o ya no tienen ganas de hablar. Conocemos tanto, ¿verdad? Bien, entonces, ya cuando era anciano y hablaba del amor, amar a Dios y al prójimo, amar a Dios y desde el amor a Dios amar al prójimo, y amar al prójimo, quien ama a Dios, hasta parece un juego de palabras y un entrevero, y amar a Dios y al prójimo, y amar al prójimo desde Dios, y desde dejarse de amar por Dios, y que el amor no consiste en amar a Dios, sino en dejarse de amar por Dios, porque nos amó primero, y dale que vuelta con todo ese tema. Entonces, llegado un momento, le pregunta, pero maestro, ¿por qué siempre nos hablas del amor? ¿Por qué nos hablas del amor de Dios y el amor del prójimo? ¿Por qué no nos hablas de otra cosa? ¿Por qué no nos hablas de otra cosa? ¿Por qué no nos hablas como ya en su juventud cuando daba testimonio, que contaría, ¿verdad? Contaría cosas, contaría las parábolas, contaría las anécdotas, los milagros, las discusiones con los fariseos que en el Evangelio de Juan, vaya que son muchos. Ya de anciano ya hablaba del amor, del amor y del amor. Y dice, bueno, dice, que le contestó, es porque ser cristiano, amar a Jesús es amar al prójimo. Como que la esencia de todo es amar. Eso es celebrar la Navidad. Ese es el cristiano maduro, el que ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Ese es el cristiano maduro, aquel que entendió lo que es la Navidad, vivió la Navidad, celebró la Navidad y todo lo que sigue. La Navidad, la Pascua y todo. El cristiano maduro es aquel que ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Que nosotros también podamos entender que esta es la esencia de la fe. Las demás cosas valen, y claro que valen, por supuesto. Las parábolas, todo lo que está en la Biblia, no hay 4 letras de desperdicio en la Biblia. Todo vale, pero el resumen de todo es esto, es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Amén. Presentamos al Señor nuestras peticiones. A cada petición respondemos, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que, adorando el misterio de la Navidad, la Iglesia permanezca atenta a la buena noticia que nos trae el Emmanuel. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que los cristianos demos testimonio de la luz con nuestras obras y por ellas los hombres del tercer milenio comprendan que Dios se hizo como uno de nosotros. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que los que gobiernan en el mundo reciban la palabra de Dios y la vida que trae Jesús, el rostro de Dios que quiere la paz, la justicia y el amor. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que el Señor de la historia sea el Señor de las ciencias, de las fábricas, de las oficinas y hospitales, de las familias y de las conciencias. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que Jesús haga renacer a la gloria a los que han dejado este mundo, anhelando ver la promesa de la salvación de Dios. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que la celebración de esta Eucaristía nos haga vivir la palabra, amar la verdad y proclamar al mundo que Dios está de nuestra parte para salvaguardarnos. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Oremos también, hermanos, por todos los que sufren a causa de la actual pandemia, especialmente por los enfermos, los que se encuentran en situación de peligro, los que sirven en la salud, para que Dios nuestro Padre los sostenga y auxilie, y a los fallecidos les conceda la luz y la paz que no tienen fin. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Recibe en tu corazón, en tu bondad, todas estas peticiones, Padre Santo, que te estamos presentando.
Danos a nosotros también el saber y el vivir, que el resumen de la fe, lo principal de nuestra fe es amarte a ti sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta con bondad, Señor, la ofrenda de tu pueblo, y por medio de este sacramento celestial, haz que se haga vida en nosotros cuantos proclamamos por la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por el misterio santo que hoy celebramos, el que era de naturaleza invisible, se hizo visible en nuestra naturaleza, y el que es engendrado desde toda la eternidad, comenzó a existir en el tiempo para asumir en sí mismo todo lo creado, reconstruir lo que estaba caído y encaminar al hombre descarriado hacia el reino celestial. Por eso, unido a todos los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: La gloria a Jesucristo, el Hijo de David, hosana en las alturas a nuestro Salvador. Bendito es el que viene del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. No pasará, no pasará. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha
desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, el beato Bartolomé Longo, Santo Domingo de Guzmán, Santa Catalina de Siena y tiempos, y cuya intercesión confiamos obtener siempre. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Daniel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, sé que está realmente presente en el santo sacramento de la Eucaristía. Te amo sobre todas las cosas y experimento tu presencia en mi vida. Ahora no me es posible recibirte en cuerpo y sangre, pero alimentado por el pan de la palabra, creo firmemente que estás en mi corazón. Por eso te abrazo y me uno por entero a ti. Permanece en mí y ayúdame para que nunca me separe de ti. Amén. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Jesús, cielo y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti.
las penas y alivio en el dolor. Dios está aquí y vierte a manos llenas los tesoros de divina dulzor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Oh rara caridad y real fineza, oh dulce memorial, Dios aquí con toda su riqueza, con su cuerpo y sangre divina. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la eficacia de los santos misterios fortalezca constantemente nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a rezar la oración de nuestra Madre y Patrona, la Virgen de Pompeya. Oh Virgen Santísima del Rosario de Pompeya, alentados por las palabras, si quieres alguna gracia, recurre siempre a mí que soy tu madre. No puedo menos de venir lleno de esperanzas ante el trono de tus misericordias, que para remediar nuestros males has querido colocar también esta nueva Pompeya de Montevideo, donde tantos enfermos han recobrado la salud, tantos afligidos consuelo, tantos otros, oprimidos por los trabajos de esta vida, han conseguido por tu mediación verse libre de ellos. Dígnate, oh Madre querida, dirigir hacia mí tus piadosos ojos y concédeme la gracia de un carnal corazón. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, glorifiquen a Dios con sus vidas, vayan en paz. Demos gracias a Dios.